Hola hermanas, un gusto poder saludarlas. Espero que hayan podido pasar un hermoso tiempo en familia celebrando la Navidad y recordando el nacimiento de nuestro Salvador. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando la vida de Jesús y en el día de hoy vamos a meditar en el pasaje de Lucas capítulo 2 de los versículos 41 al 52. En este pasaje vamos a ver Jesús cuando era niño y que se queda en el templo. Y antes de leer un poquito lo que vamos a ver en este pasaje, la verdad me anima a poder compartir lo que el Señor me habló a mi vida en primer lugar al ir leyendo y estudiando este pasaje, y me asombra poder haber descubierto detalles que capaz antes no le había prestado atención. Y te animo, a medida que vayamos leyendo los versículos, que trates de ir leyendo con atención, imaginándote cómo hubiera sucedido este relato, ¿sí? Así que vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice así: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En este pasaje nos encontramos a Jesús y sus padres viajando de Nazaret hacia Jerusalén. Por lo visto, no viajaron solos, sino en compañía de otras personas. Al ser una fiesta que todos los judíos celebraban cada año, es muy probable que hayan emprendido el viaje con otros familiares y conocidos que iban a Jerusalén con el mismo objetivo de celebrar la Pascua. Esto es algo que justamente en el versículo 44 se registra. Ahora, la ley requería que cada hombre judío se presentara 3 veces en el año en Jerusalén para celebrar distintas fiestas judías, entre ellas la Pascua. Las mujeres no estaban obligadas a ir, pero a menudo iban para adorar a Dios. Qué precioso detalle, ¿no? Iban porque querían adorar a Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas como cristianos porque sentimos que debemos hacerlas? De esas que no hacemos con la motivación correcta, que tal vez las hacemos por quedar bien, porque es algo que se espera de nosotros, porque es lo que, entre comillas, un cristiano hace. Llámese eso, ir a la iglesia, tener tu devocional, ir a limpiar la iglesia o asistir a tal evento de la actividad de jóvenes o de la reunión femenina, no sé, vestirse de cierta forma, lo que sea. Ahora, no sé si esto te genera lo mismo que a mí, pero me escucho decir estos ejemplos y me avergüenza pensar que muchas veces caigo en esta actitud de hacer las cosas con la motivación equivocada, por sentir que debemos hacerlo o por costumbre, y no con una actitud voluntaria de adoración a Dios. Estas mujeres emprendían un viaje largo, de seguro incómodo, no contaban con tantas justamente de las comodidades de hoy en día, y sin embargo
iban porque querían adorar a Dios. La verdad que pensar en esto me humilla un montón. Luego, si nos seguimos enfocando en el pasaje, podemos observar que Jesús ya tenía 12 años de edad. No creo que se haya registrado este evento en particular por casualidad. Para los judíos, cuando llegaban a la edad de 12 años, se convertían en adultos para la sociedad judía. Por ende, ya era un deber personal el de obedecer la ley. Y esto mismo ahora se aplicaba a Jesús. Él ya era visto como un adulto. Hay otros detalles del relato en este pasaje que me llamaron la atención, que la verdad nunca había registrado. Nos dicen en los versículos 42 al 43 que luego que terminó la celebración de la Pascua, al emprender el viaje de regreso, Jesús se quedó en Jerusalén. El pasaje no lo dice, pero no sabemos si fue un desencuentro de esos en los que tanta gente uno se puede perder, o si Jesús quedó a cargo de algún familiar y se perdió. La verdad es que no se sabe la razón por la que se quedó en Jerusalén. Sí podemos saber que él estuvo y se quedó en el templo. Lo que nunca había notado es que sus padres llevaban ya un día de viaje. Se ve que observaron que Jesús no estaba con ellos, pero como dice el versículo 44, ambos pensaron que estaría entre el grupo que viajó con ellos. Pero al ver que no aparecía, decidieron regresar. Esto implicó otro día más de viaje, más otro buscándolo por Jerusalén. En total pasaron 3 días. ¿Podés creer esto? Ahora, yo no soy mamá, pero me pongo en el lugar de María. Pensando como madre, debería estar muy preocupada. Habrá pensado tal vez, ¿qué le habrá pasado? ¿Con quién estará? ¿Le habrán hecho algo? ¿Habrá pasado hambre? Y cuando por fin lo encontraron, estaba en el templo. Noten el detalle que nos da el versículo 46. Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús, podemos ver en este detalle, que fue muy respetuoso y oía con una actitud sumisa, y con la sabiduría que respondía, asombró a los mismos maestros que lo oían. No olvidemos que quien estaba sentado entre los doctores de la ley era Dios mismo. Me pongo por un momento en el papel de observadora y me imagino parada viendo esta escena. Veo a un niño, o por lo menos a lo que es a nuestra sociedad, con plena sabiduría y conocimiento, pero aún así hablando con humildad, haciendo preguntas y escuchando con atención. Enseguida se me viene a la mente, pensando en nosotros, y pienso en mí, cuántas veces no respondo con esa humildad. En situaciones en las que creo que tengo la razón, o que quiero probar mi punto, y no tengo, o tal vez también no tengo la paciencia para oír lo que el otro tiene para decir. Qué desafío a que podamos tener esa misma actitud de Jesús, de humildad, de sumisión, de saber escuchar. Ahora, volviendo por un momento a María y siguiendo con el pasaje, en el versículo 48 podemos ver la respuesta cuando lo encuentran. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro que María estaba angustiada. Era de esperarse su respuesta. Ella estuvo pensando en su hijo. Pero la respuesta de Jesús nuevamente nos asombra. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. María pensó como madre y con una angustia de esperarse. Les dijo, tu padre y yo te hemos buscado. Pero en contraste, Jesús le responde a ese comentario hablando de su Padre Celestial. Le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Su respuesta, la verdad que mostró un asombro genuino, que le sorprendía que no supieran dónde encontrarlo. Pero ellos, tal vez todavía tratando de salir del asombro y la angustia que habían experimentado como padres, no pudieron entender a qué se refería. Podemos ver en Jesús que aunque tuviera solo 12 años,
y aunque un adulto para la ley judía, él tenía plena conciencia de su origen, de quién era y cuál era su misión. Si por un momento trazáramos un paralelo entre Jesús y su madre, por un lado podemos ver a Jesús, quien no entró en discusión con sus padres diciéndoles: ¿acaso no se acuerdan quién soy? ¿Ya se olvidaron del anuncio del ángel y de mi nacimiento sobrenatural? Discúlpenme, pero yo no tengo por qué obedecerles, así que me quedo acá. No, él no dijo eso, por el contrario, Jesús fue humilde, que si bien conocía a qué había venido, cuál era su misión y que estaba sujeto a la voluntad del Padre Celestial, al mismo tiempo supo sujetarse a sus padres terrenales. Esto lo podemos ver aún en el versículo al final del 51, donde dice que regresa a Nazaret y sujetos a ellos. Por otro lado tenemos a María, que lejos de querer reprender su actitud, podemos la verdad entenderla desde su lugar de madre. Ella justamente pensó en su hijo, actuando como madre y como cualquier padre se sentiría angustiada y dolida por no encontrar a su hijo. Pero la respuesta de Jesús le recordó a quien él verdaderamente le pertenecía. Él era del Padre. Y con esto pienso en dos cosas. Primero, ¿cuántas veces nos aferramos a lo terrenal, pensando, esto es mío? En el fondo sabemos que no es nuestro, pero actuamos como si nos perteneciera y nos olvidamos de a quien verdaderamente le pertenece todo y es soberano sobre todo. Puede ser una casa, un trabajo, nuestra familia, un hijo, posesiones o hasta el ministerio mismo y las personas que el Señor nos ha colocado. Recordemos que todo es de Él, por Él y para Él. En segundo lugar, puedo también pensar que al estar tan aferrados a lo terrenal, podemos perder de vista la verdadera misión que tenemos y a lo que estamos llamadas. Si nosotras hemos sido salvas, no hemos sido solamente rescatadas de un destino eterno en el infierno, sino que también hemos sido rescatadas de vivir una vida para nosotras mismas. Fuimos compradas por precio y fuimos compradas para conocerle, para vivir para Él y servirles. Como dice en la Biblia, somos, y este término es griego, dice somos doulos, es decir, somos esclavos por amor. Y esta misión que tenemos se tiene que ver reflejada en nuestro día a día. Por así decirlo, nuestro domingo, entre comillas, se vive también de lunes a sábado. Cuando estamos atendiendo a nuestra familia, haciendo las cosas de la casa, cuando estamos en la universidad o en el trabajo, estemos donde estemos, que podamos vivir por Él y para Él. Esa es nuestra misión.